intérprete de la ley y nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10 versículo 25 en adelante. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta es importante porque nos da la pauta para que Jesucristo cuente la historia del buen samaritano. La pregunta era: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El intérprete de la ley conocía y sabía la Biblia de ese tiempo, la ley en sí, y tenían bien claro cuáles eran los mandamientos, y parte de ello lo vamos a descubrir más adelante cuando él logra resumir en un mandamiento la ley, al igual que Jesucristo. Es decir, el intérprete de la ley no tiene problemas por interpretar la Biblia, no tiene problemas por entender la Sagrada Escritura, pero hay un problema que él tiene, y es que dice la Biblia que se quiere excusar cuando él le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Es decir, los que saben, es decir, los teólogos, es decir, aquellos sabiondos, no tienen problema por entender la Sagrada Escritura, pero el problema de ellos está más profundo, y es el corazón. El problema de los fariseos estaba también allí en el corazón, en el pensamiento. El problema, amados hermanos, de aquellos que acusaban a Jesús por las acciones que él hacía, no estaba en el conocimiento, estaba en la acción en sí. Porque el intérprete de la ley nada más le estaba haciendo esta pregunta no porque desconocía la pregunta, sino que la Biblia dice para probarle. Y la pregunta de él era: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? Versículo 26 dice: él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y para que vean que él mismo tiene respuesta, dice el 27: aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo a Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Vemos la respuesta de Jesús totalmente diferente a la respuesta que el intérprete de la ley estaba esperando, él mismo se estaba dando. El intérprete de la ley resumía la ley en un mandamiento, y está bueno: amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él pensaba que al hacer esto él iba a heredar la vida eterna, el intérprete de la ley. Pero Jesucristo no está hablando aún de la vida eterna. Jesucristo le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y Jesucristo no está refiriendo a la vida eterna en sí, sino que a la vida presente en sí. Jesucristo entonces va más allá de nuestros pensamientos. Por eso que la Biblia dice que sus pensamientos jamás se compararán a los nuestros, porque siempre el pensamiento de Dios va a ir más allá que nuestro pensamiento. Tu expectativa, mi expectativa se queda corta ante la visión sobrenatural de nuestro Señor. Y dice el 29: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué el intérprete hacía otra pregunta? Porque al final el mismo intérprete había dicho que tenía que amar a su prójimo como a sí mismo. Pero el intérprete se hace el de los panes, como decimos los salvadoreños, que no sabía quién era el prójimo, imagínense, para autojustificarse. ¿Por qué razón? Lo resumo: el intérprete guardaba la ley, amaba a Dios, pero tenía un problema: odiaba al prójimo. Es decir, que ese problema no es nada nuevo. Es el mismo problema que tenemos ahora con la gente religiosa, aquellos que nos ven nada más por criticarnos. Es el mismo problema que tenía el intérprete de la ley. No es un problema nada nuevo ni resuelto. El problema es que muchos dicen amar a Dios, pero cuando se trata de ayudar al prójimo no lo hacen. Entonces Santiago nos va a hablar más adelante de esto. ¿Dónde queda entonces si decimos que amamos a Dios? Y si yo veo a mi hermano, imagínense que digo que amo a Dios y no lo veo, y si mi hermano que lo veo no demuestro que lo amo, ¿cómo vamos a reflejar el amor de Dios? Entonces por eso este tema se vuelve interesante, y este tema se llama la actitud o las actitudes del samaritano. Y vamos a observar 3 actitudes nada más por cuestiones de tiempo, porque la hermana Alejandra se me puede ir, Joel. 3 actitudes nada más, para que no se me vayan ellos, porque van a participar en la Santa Cena con nosotros. Bueno, extrañamos al hermano Israel, ¿verdad? No está aquí con nosotros, siempre nos acompaña. Ya lo vamos a mandar a traer. Pero bien, quiero que le diga al que tienes a la par: ¿estás listo para escuchar las actitudes? Pregúntale al que tiene a la par si está listo, y si no está listo, despiértalo, porque algunos pues se van levantando, me imagino, Giovanni,
todavía están levantando, algunos están en la cama. Ayer miraba como un meme que decía, el pastor dice, pónganse en pie con todo y sábanas, se ponen en pie porque todavía están ahí en la cama. Saludos los que nos están viendo desde la cama, no tengo ningún problema con eso, al contrario, gracias por estar escuchando la palabra del Señor. Pero saludos a los que temprano se levantaron, se bañaron como Josué y Eleazar y están aquí listos para recibir la palabra, y desde su casa también para recibir la palabra. Ahora, una vez entendemos el problema del intérprete de la ley, que se quería justificar porque en teoría desconocía quién era el prójimo, Jesús entonces se lo va a ilustrar. Y esto me encanta de Jesús. Cuando la gente, amados hermanos, duda, cuando la gente tiene problemas por entender una parte de lo que Jesús quiere decir, Jesús siempre ilustra. Y esa ilustración que muestra aquí acerca de la historia del buen samaritano, del samaritano, dice así, versículo 30, sígame. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ojo, ¿de dónde? De Jerusalén a Jericó, de Jerusalén a Jericó, y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Voy a terminar de leer la historia para luego dar el desarrollo que tenemos para este tema. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. El primero pasó de largo. ¿Quién era? Un sacerdote. Segundo, del versículo 32, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó también de largo. Segundo era un levita, el primero un sacerdote, el segundo levita. El tercero, un samaritano, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Número uno, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y te voy a dar ya el bosquejo para que vayas armándolo. Entonces, la primera actitud que observamos del samaritano es que fue movido a misericordia. Número dos, dice, y acercándose. La actitud número dos es que se acercó. ¿Para qué se acercó? Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó hasta el mesón. Y número tres, cuidó de él. Tres actitudes que encontramos entonces del samaritano. Se movió a misericordia, se acercó a él y cuidó de él. Dice el 35, otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces la enseñanza de Jesús fue práctica. Ok, ve y haz tú lo mismo. Y el propósito de este sermón es que después de escucharlo, nosotros también podamos tener estas tres actitudes dentro de nuestro corazón y practicar estas tres actitudes. Y la enseñanza de Jesús se resume en el versículo 37, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo mismo, pastor? Lo mismo que hizo este samaritano. De las tres actitudes, tuvo misericordia, se movió a misericordia, se acercó a él y cuidó de él. ¿De quién? Del judío que había sido primero despojado por los ladrones. Dice el 30 que este judío pues venía de Jerusalén a Jericó. Imaginamos que él venía de adorar del templo, imaginamos que él venía de estar en la presencia del Señor, de ser ministrado incluso, y ser ministrado por el mismo sacerdote incluso que lo vio pasar de largo. Probablemente estaba allí el levita, estaba cantando en el templo y se gozaba. Quizás tocaba el piano y se gozaba, quizás tocaba la batería y se gozaba. Estoy parafraseando para darme a entender. Quizás había llegado a tocar el bajo el levita, o estaba cantando y la voz era hermosa. Y el sacerdote probablemente oficiaba lo que era la ceremonia del servicio. Y este judío se había gozado tanto, sentía una paz tremenda en su corazón. Pero dice la Biblia que cuando ya regresa a Jericó, que entendemos que donde él vivía, dice que cayó en manos de ladrones, y los cuales le despojaron. Gracias a Dios, me imagino que iba ofrendado, ¿verdad? Pero quizás tenía algo más dentro de él, porque la Biblia dice que lo despojaron. Probablemente hasta lo dejaron desnudo. Probablemente le quitaron, si andaba en un medio de transporte, sea un caballo, una mula, para ese tiempo, probablemente lo dejaron hasta sin eso. Y dice la Biblia que cayó en manos de ladrones, lo cual no le bastó con quitarle sus pertenencias, sino que estos ladrones, dice la Biblia, le golpearon, le hirieron. Estos ladrones entonces lo agredieron físicamente. Y no solo eso, sino que se fueron. Y casi, si Código 21 contara esta historia, dijera,
bueno, fuera exagerado, casi lo dejan medio muerto. A regresar, dijeran, un judío medio muerto. Pero estaba ya inconsciente el judío, despojado, herido y casi moribundo, casi a punto de morir, es decir, su esperanza y todo se había ido. Amados hermanos, hace muchos años su servidor sufrió un asalto y es feo, se siente horrible de que te caigan con armas y te digan dame todo lo que andas. No había problema, no andaba mucho, pero más allá de eso, si te van a agredir físicamente, que te agarren del cuello o que te den que te peguen, eso es terrible. Algunos quizás hayan pasado por ese momento. Pero imagínate este hombre que venía del templo, y imaginamos que venía de adorar, porque dice que venía de Jerusalén. Estoy dando mi comentario. Pero vemos aquí, amados hermanos, que van a aparecer en escena tres personajes, tres personas, de los cuales dos no les importó lo que aquel estaba sufriendo. Pero uno, a pesar de que no se llevaban muy bien con el pueblo judío, los samaritanos no se llevaban muy bien, a pesar de eso, él no vio el lugar, el origen, sino que él vio más allá y él usó de la misericordia. Él se acercó, él lo cuidó. Y esa es la actitud que yo quiero sembrar dentro de tu vida. Esa es la actitud que queremos ahora sembrar dentro de la iglesia Betel. A raíz de todo esto, de lo que es la pandemia, el tema de la pandemia y el tema de las tormentas, tanto Amanda y Cristóbal, se ha especulado mucho acerca del acontecer de la iglesia evangélica en el país. Cuando digo se ha especulado, porque vemos cómo la iglesia se está movilizando en ayudar a otros. Por años hemos estado callados, por años hemos estado quizás como Gedeón y el pueblo de Israel escondido. Pero la iglesia está despertando y yo veo en las redes sociales un movimiento tremendo, porque la iglesia ya no solo está en cuatro paredes. La iglesia ya no solo se está pegando en el pecho y diciendo que son pecadores. Ahora la iglesia también se está entendiendo que el concepto de reino va más allá del reino de los cielos, y es de que está la necesidad fuera, de ir donde está la necesidad. Y a raíz de todo esto han surgido muchas preguntas, porque unos dicen no publiquen porque lo que lo sepa la mano, lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la izquierda, que no sé qué. Incluso ayer me decía alguien, pastor, si ya Dios lo sabe, pues ¿para qué lo vamos a publicar? Pero yo le dije, ¿y cómo dice el dicho? Y si lo sabe Dios, pues lo sepa el mundo, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, no dice la Biblia, no hay ningún problema, porque por años hemos tenido el concepto que la iglesia no tiene que darse a conocer por calladito. Amados hermanos, pero es tiempo de que demos a conocer las obras de la iglesia, porque somos luz en el mundo. Si no, el mundo, las religiones van a seguir atacando a la iglesia evangélica diciendo eso roba diezmo, eso pide ofrenda, pero no se dan cuenta también de la ayuda que se lleva, de las necesidades que se llegan, a las necesidades que se llegan a otras personas, donde se trabaja mano a mano. Y hay muchas interpretaciones o muchas especulaciones acerca de esto. Yo quiero aclarar, porque no me vayan a malinterpretar, que la salvación es solo y solo a través de la fe. Solo a través de la fe. La salvación, ojo, la salvación. Pero y para eso vamos a la Biblia. Dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y lo dice la palabra. Ahora bien, si bien todos nosotros entendemos esto, pero nosotros también debemos comprender de que si la salvación, como dice Romanos, se revela por fe y para la fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá, lo menos que se espera de la iglesia es lo que Santiago dice. Es que si tenemos tanta fe, la fe salvadora es diferente a la fe que tú posees. Es decir, que si yo tengo esa fe que me salvó, que me rescató, esa fe debe de ponerse en acción, porque Santiago dice 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y aquí quiero enfatizar, porque muchos están usando este versículo para atacar y decir que muchos proclaman la fe, pero no hacen obra. Pero ojo, la obra que se tiene que hacer es para glorificar a Jesucristo. Te lo compruebo a base de la Biblia. Dice Santiago capítulo 2 versículo 1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Ojo con esto. La fe, ¿a dónde está puesta? En el Señor Jesucristo. Y por ahí anda un par de personas que tienen una religión que usted ya conoce,
que es acerca del Islam, dañando a la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica no obra para bien según ellos. Sin embargo, este señor o estas religiones que se están propagando en nuestro país, en el mundo entero, no han comprendido que ellos solo leen la parte de Santiago, y lo digo esto en defensa de la Sagrada Escritura, porque ha sido muy malversado. La mayoría solo lee entonces Santiago 2:26, donde habla que la fe sin obra es muerta, pero pasan por alto Santiago 2:1, que de nada me sirve que yo dé obras y ayude a otro, pero si mi fe no está cimentada en Cristo, déjame decirte, lo siento, es en vano. Porque estás ayudando, pero no estás teniendo fe en el que te ayudó primero, en Jesucristo. Y la Biblia dice en Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y eso me encanta. Pero 1 Corintios 13:3 dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, que nosotros como iglesia, o tú como miembro de la iglesia, como creyente, puedes ayudar a los pobres, pero si lo hiciste sin el ingrediente principal, que es amor, de nada te sirvió. Simplemente ayudaste, fuiste caritativo, y te felicito. Pero la Biblia va más allá. Al igual que traigo esto porque el intérprete no entendía ese pasaje, esa historia, de que él tenía que ir más allá de la interpretación de la Biblia, sino que sembrar con amor. Y lo que Jesucristo nos enseña a través de la Escritura, a través de Pablo y Santiago, es que cuando nosotros sembremos, lo hagamos con fe y con amor. Por eso es que Pablo dice que permanece la esperanza, la fe y el amor. Y el mayor de esto es obviamente el amor, porque el amor lo mueve todo. El amor movió a Jesús a la cruz, el amor movió al Padre para que Jesús viniera. Entonces si el amor lo mueve todo, cuando ayudamos al prójimo, cuando tengamos estas actitudes que yo te voy a mostrar del samaritano, tengo que hacerlo con fe y con amor, no para vanagloriarme yo mismo, sino para que toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Una vez dicho esto, mis estimados, volvamos a Lucas. En Lucas entonces comienza esta maravillosa narración, donde el primero que descendió fue un sacerdote. El sacerdote oficiaba, me imagino, la ceremonia. El sacerdote pues era de las personas con mayor respeto dentro de la religiosidad de ese entonces. Pero dice la Biblia que descendió por el camino y observa, porque dice viéndole pasó de largo. O sea que el sacerdote observó la necesidad del judío que había sido despojado y herido, pero él nada más se quedó en ese paso, lo vio, porque pasó de largo. Luego el 32 dice: así un levita llegando cerca de aquel lugar también lo vio, al igual que el sacerdote, pero también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Dice la Biblia, vino cerca de él. Este fue más allá de tan solo verlo. Este se interesó y se acercó. Y dice la Biblia, fue movido a misericordia. ¿Qué es la misericordia entonces? Actitud número 1. Tenemos que ser movidos a misericordia para ayudar a otros. El samaritano fue movido a misericordia para ayudar a aquel judío despojado y herido. ¿Y qué es la misericordia? Misericordia se traduce del griego eleos, que significa corazón ante la miseria ajena, física, psíquica o moral o espiritual. Esa misericordia es como cualidad humana del concepto de pena, de pesar, sufrimiento, compasión, lástima, clemencia, piedad ante los males de otros. Esto es la misericordia. Y Jesús recomienda la misericordia para con todos. Jesús dice en Mateo 9:3: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús entonces habla de la misericordia. Jesús condenó tajantemente a los fariseos y escribas en el Mateo 23:23 diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la venta y el comino, el neldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello, es decir, la misericordia.
Las bienaventuranzas en Mateo 5:7 hablan de la misericordia y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que nosotros estábamos en la misma condición de que en la cual el samaritano encuentra a este moribundo. Tú y yo estábamos moribundos, éramos moribundos andantes. Pablo lo explica de mejor manera en Romanos 7:24. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la condición que tú y yo estábamos. Éramos personas miserables, personas sin Cristo, éramos personas moribundas que andábamos por esta vida errantes, sin sentido. Pero un día vino el buen samaritano que se llama Jesucristo, y tuvo misericordia de nosotros. Y esa misericordia ahora es compartida bajo la cobertura y el amor de Jesucristo y bajo la compasión de nuestro Espíritu Santo que nos consuela. Dice la Biblia en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en él su paciencia en los pecados pasados. Nosotros éramos de esas personas entonces que estábamos despojados de todo, estábamos llenos de pecados, estábamos heridos, y Jesús pasó por alto a través de su sacrificio como buen samaritano, pasó por alto nuestros pecados pasados. Así fuimos alcanzados porque Jesús se movió a misericordia. Así nosotros también tenemos que alcanzar a otros moviéndonos a misericordia. Así como la condición que estaba el judío, la condición que le mostró el samaritano fue que se movió a misericordia. ¿Cómo se movió a su misericordia? Hay unos pasos que él hizo. Primero dice la Biblia en versículo 34, acercándose. Esta actitud no está hablando de la distancia. Te digo esto, mi amado hermano, porque el sacerdote y el levita también se habían acercado, porque la Biblia dice viéndole, pero pasaron por alto, se fueron pasando en el camino. Pero la actitud del samaritano para moverse en misericordia, primero, el primer paso fue que dice la Biblia acercándose, y no habla de distancia, habla de acción. Es decir, yo no puedo estar cerca de alguien sin no sentir la necesidad de alguien, porque puedes estar cerca de una persona probablemente físicamente, pero no significa que estés ayudando a esa persona. Es decir, la actitud del samaritano demuestra que para tener misericordia se tuvo que acercar, y no en distancia física, sino que en acción. Estuvo cerca y sintió que había una necesidad de por medio. Estuvo cerca y pudo palpar las heridas, las necesidades, y se identificó a causa de lo que le estaba pasando. Eso es estar cerca del prójimo. Que tú sientas lo que el otro está sintiendo, el hambre que el otro está pasando. ¿Se ha dado cuenta si has ido a San Martín o San Salvador? Es el lugar de San Martín para adelante, la bandera blanca y la gente con hambre. Yo sé, pues la semana pasada fui y le contaba a mi esposa, niños que se alegran cuando un carro para y le dan una bandeja, hermano, en la calle. Y en la calle ellos comienzan a comérselo rápido, porque probablemente en la casa lo están esperando otros familiares. Ancianos en sillas de ruedas y esperando que les den algo, y todos con bandera blanca. Pero muchos pasan de largo, pero muchos nada más nos acercamos, pero ni aún quizás físicamente. Y si nos acercamos físicamente nada más para ver la condición. Pero el samaritano fue más allá. El samaritano se acercó con el corazón en la mano. Y esa es la actitud que tú y yo, iglesia, debemos de tener de aquí en adelante en esta situación. Yo sé que de casos a casos, yo sé que todos la estamos pasando mal, pero tenés que dar gracias a Dios, porque al menos los frijoles, el maíz, al menos la sal no ha faltado, mi amado hermano. Y ese es motivo de darle gloria a Dios, porque al menos, amado hermano, las tortillitas ya han estado. Al menos ahí los frijolitos no nos han separado, amados hermanos. Allá han estado acompañándonos. En la mañana quizás los licúas, en la mediodía mi esposa le digo hacerme los colochos, después pelos lisos, ¿verdad? En la noche pues hay que hacerlo de otra forma, pero ahí han estado. Al menos los huevitos ahí han estado, y muchos ya se aburrieron quizás. Solo huevos me das, mamá. Da gracias a Dios porque te dan que sea huevos para comer. Uno está deseando esos cartoncitos, aunque sea. Así que, amados hermanos, se acercó, dio este paso para moverse en misericordia. Dice, se acercó. Después de acercarse, ¿para qué se acercó? Primero para vendar sus heridas. Note algo, estaba en medio de la nada, en un camino.
¿De dónde sacó la venda? Yo me preguntaba esta mañana, ¿y de dónde sacó el buen samaritano? El buen samaritano las vendas para curar al judío. ¿De dónde la sacó? Dice la Biblia que lo hirieron a él. Pero este samaritano, cuando se acerca, dice que después de ser movido a misericordia, vendó sus heridas. La misericordia lo impulsó a no solo fijarse que estaba herido, sino a vendar literalmente las heridas. Dice la Biblia entonces que el samaritano vendó las heridas del judío. Yo no sé de dónde sacó las vendas. No creo que andaba un botiquín cargándolo. Me imagino que es de su propia ropa. Imagínate la escena, que su propia camisa la haya roto y haya dicho: no te vas a morir. Aquí está, aunque sea de mi propia ropa, para vendarte a ti. Mi estimado, yo te tengo un mensaje de Dios. Amados hermanos, nosotros estamos en la misma condición. Estamos heridos por el pecado, heridos por el mundo, heridos por la maldad. La Biblia dice y compara que Satanás se asemeja al ladrón que viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero dice Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Pero Jesús entonces es lo contrario al ladrón. El samaritano hace lo contrario al sacerdote y al levita. ¿Por qué hace lo contrario? Porque dice la Biblia, te tengo una buena noticia. En Salmo 147:3 dice la Biblia: prepárate, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo no sé si puedes decir gloria a Dios ahí donde está y puedes creer esta palabra, pero dice la Biblia que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jesucristo, amados hermanos, lo despojaron de su ropa. Fue herido para traerte sanidad, para traerte a ti, a mi estimado, para sanarte las heridas que tenías por el mundo y el pecado. Jeremías dice el 30:17: mas yo no sé quién va a recibir esta palabra en esta mañana, pero alguien va a decir: Señor, yo la recibo. Dice Jeremías 30:17: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo esta acción de la que nadie se acuerda. Te repito, dice la Biblia: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Así estamos nosotros, heridos, pero Él nos ha sanado. Y si tú me estás escuchando y todavía tienes lesiones de guerra, lesiones de heridas de pecado, hoy el Señor te dice: yo te sanaré, yo sanaré tus heridas, dice el Señor. Isaías 53:4-5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros estamos heridos entonces a causa de Satanás y el mundo, pero Jesús ha dado muestra de que es el buen samaritano que nos ha sanado. ¿Cuántos heridos de corazón y el alma hay en estos momentos? Quizás no físicamente, pero sí de pecado por situaciones de la vida. Quizás están sentados a la par tuya, ahí en tu casa, y quizás esa persona que tienes a la par está herida del corazón. ¿Qué te parece si oras por él y dile: Señor, tú puedes sanar sus heridas, su quebranto? Ayuda a esas personas, quizás no están cerca de ti, pero sabes que están heridas. Preséntele a Jesucristo como el único capaz de aliviarnos y salvarnos. Segundo, se acercó a Él, movido a misericordia, se acercó a Él y le echó aceite y vino. El aceite y vino eran las provisiones más valorativas para ese tiempo. Esto nos puede indicar que el samaritano había ido a comprar esa provisión. Pero lo que me impresiona es que no le importó usar de esa provisión que él llevaba, aceite y vino, sino que dice la Biblia que la usó para sanar y terminar la sanidad de las heridas que él tenía. Es decir, que este samaritano dejó a un lado el orgullo y demostró que el orgullo no sirve para nada. Porque él bien hubiese podido decir: solo te pongo las vendas y me voy. No, la provisión que llevaba la utilizó, el aceite y vino, para sanar al judío, sin esperar que el judío le agradeciera, porque recordemos que samaritanos y judíos no se llevaban, pero él usó lo único que tenía de provisión para ayudar a otro. Es el método creativo de Jesús hasta el día de ahora, aceite y vino. Jesús usó su propia vida para terminar en nosotros la obra redentora. Él nos ha redimido. Nosotros también podemos hacer uso de lo poco o de lo poco que tengamos. Podemos hacer uso para también ayudar a otro. No esperes tener mucho en tus manos, no esperes ser rico para ayudar al que lo necesita. Tú puedes hacerlo. Ayuda al que lo necesita. Dice la Biblia que se movió a su misericordia porque lo puso en la cabalgadura.
Y esto indica que el samaritano no llamó a alguien para que le ayudara. Él mismo dio su espacio. No era un carro de lujo que andaba, probablemente era una mula, era un caballo, no sabemos. Pero dice la Biblia que lo puso en la cabalgadura. Cuando dice lo puso en la cabalgadura, esto indica que el samaritano cedió su espacio. No le importó si él iba a ir a pie jalándole de una pita o de un lazo a la mula y al caballo, y en su cabalgadura iba a ir aquel judío herido, iba a llevar a aquel judío seguro. Es decir, que el samaritano demuestra que no solo se había acercado por ver, sino para ponerle vendas, sino para usar aceite y vino, y ahora para ponerlo en el espacio donde él iba a estar cómodo, en la cabalgadura. Así nosotros debemos de accionar también. Jesús tomó ese lugar que a nosotros nos correspondía. Jesús, dice la Biblia, que él se despojó de toda gloria. Por eso 1 Juan 4:10 dice en la NBI: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por sacrificio. Filipenses muestra 2:5-8 que tenemos que haya pues en vosotros este mismo sentir como en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Jesús entonces nos brindó el espacio que nos correspondía a nosotros. Ese espacio Jesús lo cubrió. Tú y yo merecíamos ir a la cruz, pero fue Jesús que dijo: momento, a ti te pongo una cabalgadura y yo me voy de a pie para la cruz del Calvario. Momento, te aparto mi espacio que me corresponde, que es estar en el trono de gloria, y me despojo y me humillo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Y tú y yo, amados hermanos, ahora tenemos acceso ante el trono de la gracia, acceso a la vida eterna. No sé si puedes decir: gloria a Dios, ahí donde estás. Ese espacio también tú lo puedes ocupar para alguien más. Corre, ve y ayuda, socorre a aquel que lo está esperando. Dile que Cristo lo puede salvar. Vamos, tú puedes hacerlo. Otra actitud que me demuestra que se movió misericordia fue que lo llevó al mesón, a un hospedaje. Esto indica que buscó la seguridad y reposo para él. No solo lo acercó a la ciudad, sino que le buscó el espacio donde tú estuvieras. Es decir, amados hermanos, que Jesús también nos está buscando un espacio, y dijo: amados hermanos, yo me voy a preparar morada para ustedes, un espacio seguro. Y tercera actitud que yo veo es que primera actitud, se movió misericordia. Segundo, se acercó a él. Se acercó a él para vendarle heridas, para echarle vino y aceite, para ponerle en la cabalgadura y llevarlo a un lugar seguro. La tercera actitud que demuestra es que él, dice la Biblia, cuidó de él. Ese cuidado implicaba percatarse de que la misión estaba cumplida y no fallida. El versículo 35 demuestra un cuidado absoluto, ya que él tenía que irse, y dice la Biblia que sacó 2 denarios para cubrir los gastos momentáneos. Pero también confió en el mesonero. Dice la Biblia que le dijo que lo cuidara bien. Le dice estas palabras: oye, mesonero, cuídamele, porque yo me voy, pero cuando regrese, todo lo que gaste yo te lo voy a pagar, hombre, pero cuídamelo, por favor. Esto indica que él volvería nuevamente para asegurarse que la obra estaba completa. Imagínate la actitud. Ni el sacerdote ni el levita, y el mismo problema que tenía el intérprete de la ley. La actitud no era nada más de ver, de compadecer y de: ay, pobrecito, está tirado allí, no, medio muerto. No, la actitud tenía que ser completa, de levantarlo, de sanarlo, de curarle las heridas, ponerle la venda, ponerle aceite y vino, ocupar el espacio de la cabalgadura, llevarlo a un lugar seguro, y luego asegurarse de que todo lo que había estado haciendo tuviera un resultado, tanto que le confió al mesonero que también cuidara de él. Involucró a otro en el asunto. Como iglesia podemos involucrar a más personas para que también ayuden a otros. Estoy terminando. Es la misma actitud que Jesucristo hizo hace años. El samaritano se dio por la tarea de que el prójimo estuviera 100% recuperado. Hasta iba a regresar a verlo nuevamente. Es lo mismo que Jesús dijo hace años en Juan 16:7 de Eleazar. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, Jesús se fue también, pero ha dejado el Espíritu Santo como Consolador. Hoy el Espíritu Santo hace esa función de mesonero, de cuidar de nosotros, de consolarnos. Jesús ya pagó el precio, y no fueron 2 denarios.
hermano y amigo, fue su vida completa. Hoy es nuestro reto que también nosotros cuidemos de otros, de aquellos vulnerables, de los huérfanos, de las viudas, de ancianos, de niños. En conclusión podemos decir, Jesús es el buen y excelente samaritano que nos ha ayudado a nosotros, no solo curándonos, sanándonos, restaurándonos, sino que llevándonos también a la salvación. Ahora nuestra misión es ser movidos a misericordia, acercarnos al prójimo para ayudar y cuidar también del prójimo. El que tenga Dios para oír, que oiga. Agradezcamos a Dios en este momento y prepárate por lo que vamos a hacer, que es la Santa Cena. Señor, gracias te doy por tu palabra. Señor, yo sé que ha sido largo el mensaje, pero necesario de escuchar, Señor, de lo que tú nos enseñas a través de esta historia maravillosa, donde el intérprete de la ley no podía entender, Señor. Su mente se quedaba finita al entender, al comprender de que la misericordia tuya va más allá, Padre Santo, va más allá de entender la Biblia, va más allá de practicar, Señor, un ritual. Oh, tu amor sobrepasa todo entendimiento, tu amor va más allá. Y es por eso que nosotros nos sentimos contentos, fortalecidos, porque precisamente ese amor nos ha encontrado, ese amor se ha revelado para con nosotros, sus hijos. Espíritu Santo de Dios, gracias. ¿Qué te parece si comienzas a decirle gracias, Señor? Porque tú fuiste el buen samaritano y yo era aquel judío que estaba en esa condición, herido. Yo era ese judío que estaba en ese camino moribundo, estaba sin consuelo, sin motivos de seguir. Pero tú viniste a mí, Señor, aleluya, y sanaste mis heridas, como dice Isaías. Cargaste mis culpas, mis pecados. Por tu llaga fuimos curados y ahora te creemos, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria a ti, amado Dios, aleluya. Sigue adorando y confiando ahí donde estás. El Señor trae paz para ti, paz para tu vida. Preparamos nuestro corazón, Señor, para recibir de ti en este momento. Preparamos nuestro corazón, Padre Santo. ¿Qué te parece si adoras al Señor antes de recibir la Santa Cena? Adora al Señor ahí donde estás. Vamos a adorar al Señor ahí. Renuévame. Y qué mejor que decirle al Señor, renuévame. Jesús. Qué mejor manera de decirle al Señor, ya no quiero ser igual. Qué mejor manera de esta mañana exteriorizar nuestra alabanza y pedir una renovación total para con nuestro Dios, para con nuestro Señor Jesús. Sí, Señor. Pon en mí tu corazón. Así es, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, Todo, Señor, necesita ser cambiado, Señor. Gloria a Dios. Porque lo canta fuerte donde estás. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Habla nuevamente, que Él nos renueve, que renueve nuestro interior, que renueve nuestros pensamientos. Señor, esta mañana sea una mañana de un Jesús, reencuentro con el Señor. Que esta mañana seamos como aquel ya judío no quiero ser que tuvo un encuentro igual con Jesucristo. Jesucristo es el buen samaritano que esta mañana llega a recogerte, a sanarte y a decirte, hijo mío, yo tengo todo bajo control. Aunque no lo creas, yo voy a sacarte de esta situación. Aunque no lo creas, yo voy a poner mi nombre en alto por amor de mi nombre. Que no adoras al Señor de libertad. Porque todo lo que hay dentro de mí, Sí, Señor, necesita ser cambiado, Señor. levanta tu mano y créalo más fuerte, créalo y dile. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Sí, Señor, necesita más de